tardes a la clase de Teoría e Historia de las Tipologías. Sí, el 24 de marzo, una materia que el enfoque que le estamos dando es bastante interesante y complementa mucho el trabajo de diseño que nosotros podamos estar realizando o ustedes puedan estar realizando en este momento, ¿no? Entonces, me quedé pensando en el asunto de la tipología y, inmediatamente sentí que estábamos estancados nuevamente en una serie de escritos y de teorías sobre las cuales más bien deberíamos tener una postura crítica, pues, ¿no? Porque si bien Argan manejó el tema de la tipología como un elemento de soporte de lo proyectual, es decir, se pensaba ya que se había encontrado una resolución hacia el tema de la aproximación tipológica en cuanto al diseño, ¿no? En cuanto al proyecto, en cuanto a la parte operacional, pues, ¿no? Que las cosas de alguna manera se estandarizaran y pues eso no fue así. Lo que surgió fue una explosión de tipologías que si bien hacían alguna referencia a la antigüedad clásica o a otras épocas, más bien se convertían en elementos que superaban el asunto tipológico y se concentraba mucho en el tema del tipo, en el tema de la forma, ¿no? Lo tipológico quedó como un poco relegado a la clasificación funcional de la edificación y de cómo ella podría ayudar de alguna manera en el proyecto, ¿no? En los escritos que ustedes enviaron, que muy interesantes, Takubo, recibí el tuyo hoy, estoy pendiente de revisarlo. Hacían comparaciones muy interesantes porque sobre todo se aferraban al asunto vinculado con la memoria, pues, ¿no? Entonces, el tema de lo tipológico viene desarrollándose de una forma, digamos que casi que autónoma. Y por más que quieras atraparlo en un sentido y encasillarlo en una posición absoluta y definitoria de lo que es el proyecto y de lo que es su constitución, no lo puedes hacer. Inmediatamente te refieres al tema del el tipo arquitectónico, pues, ¿no? Tengo un poquito de problemas con el internet, entonces ténganme un poquito de paciencia porque se está yendo y se está viniendo. Entonces, pensando un poco y pensando en el tema de la tipología, se me ocurrió pensar en una tipología que no fuera la que se utiliza comúnmente, que es la de la planta basilical o de la iglesia, pues que vimos varios ejemplos. Y entonces dije, bueno, ¿qué tipología ha más o menos permanecido inalterable en el tiempo, ¿no? Y entonces pensando, yo me fui a la antigua Roma, recordé el Coliseo e hice una reflexión interna pensando en que básicamente el tema del juego, el tema del deporte, el tema del olímpico, el tema que está muy en boga ahorita porque somos campeones mundiales, ganamos en el béisbol, en fin, todo este tema de la victoria me hizo pensar mientras veía el partido y mientras veía otros eventos que tenían que ver con lo deportivo. Yo digo, oye, es que verdaderamente el esquema del Coliseo, que en realidad, pues allí no es que se presentaban las Olimpiadas, sino que más bien se presentaban espectáculos como dice el lema pan y circo, pues, ¿no? Pero evidentemente era una tipología de reunión de personas para ver un espectáculo, bien sea en el caso romano una masacre, en el caso de la antigüedad clásica griega, ellos tenían otro esquema que era para la celebración de las Olimpiadas, pero bueno, digamos que el aspecto tipológico queda como relegado al tema del tipo, ¿no? Como forma,
en el tema de lo deportivo, ¿no? Y en ese sentido, yo ubiqué algunas imágenes interesantes sobre el Coliseo, ¿ok? Que ustedes lo pueden ver en esta imagen como él era realmente en su constitución original, inclusive esas lonas que están por encima, esas coberturas que tiene el Coliseo, se retraían, ¿ok? Y también se llevaban hacia el centro, dependiendo de por dónde estuviese colocado el sol. Entonces, estamos hablando de una tecnología que si bien es manual y mecánica, maneja exactamente los mismos códigos que puede manejar, por ejemplo, perdón, que puede manejar, por ejemplo, un estadio como el Bird's Nest, que es el nido de pájaro que se llama, que fue diseñado y proyectado por Herzog y de Merion, un grupo de arquitectos suizos, y ellos, bueno, proyectaron también esta edificación, pero si hacemos una referencia a lo que acabamos de ver, independientemente del aspecto formal, ni siquiera formal, sino el aspecto estructural en este caso, nosotros evidentemente cuando vemos esto nos damos cuenta de que estamos hablando de un estadio, independientemente de que allí se juegue cricket, basquetbol, fútbol, béisbol, lo que fuere, ¿no? El tipo en el tema deportivo tiene un peso impresionante, pues, ¿no? Y no solamente lo compruebas allí, sino que lo puedes comprobar en otros ejemplos, como por ejemplo que se asemeja un poco y que se va a presentar ahorita en pantalla, que es el estadio Maracaná en Brasil, ¿no? El estadio más grande del mundo que alberga una cantidad muy importante de personas, prácticamente la capacidad supera las 40.000 personas y fue ampliado para el tema del Mundial de fútbol hasta superar las 70.000, pues, ¿no? Entonces estamos prácticamente hablando de estructuras donde cabe un pueblo entero, ¿no? Ni siquiera un pueblo, una ciudad mediana, relativamente mediana, cabe completamente en el estadio, pero vemos que en su aspecto formal, es decir, en su tipo y en su tipología, la única variación que sufre, digamos, es de acondicionamiento y lo relativo quizás a lo estructural, ¿no? Como veíamos en la otra imagen. E igualmente que en la antigüedad clásica y en la antigüedad romana estaba insertado en pleno contexto urbano, al igual que se presenta en el estadio de Herzog y en del Maracaná del arquitecto. Este estadio no es de Niemeyer, el arquitecto es otro, pero tengo pendiente revisar el nombre, pues, ¿no? Entonces, eh, no se hacen estadios nuevos, curiosamente, sino que los que ya existen se van acondicionando en la medida que pasa el tiempo para alojar cada vez más personas, pues, ¿no? Para tener una afluencia mucho mayor y, por supuesto, se trata de un negocio que a nivel mundial es millonario, pues, el tema del deporte. Y entonces, eso me hace reflexionar que la tipología y el tipo del estadio y del tema vinculado al deporte, desde la antigüedad clásica no ha sufrido prácticamente ninguna variación considerable y eso es importante de mencionar porque además se vincula con lo relacionado a el tema de la memoria, pues inmediatamente estas edificaciones se convierten en espacios que independientemente de sus características, en este caso este es un detalle estructural del Bird's Nest, que fue edificado también para las Olimpiadas en Seúl, en Corea del Sur, pues bueno, ellos aquí, independientemente del alarde estructural que hacen, este, la forma ovoidal, ¿ok? O la forma circular, siguen siendo preponderantemente los elementos desde el punto de vista tipológico y tipo formal que se mantienen, pues, ¿no? Son casi que invariables, lo que varía es prácticamente la imagen. Pero entonces estaríamos hablando en el tema de lo deportivo prácticamente de un modelo, ¿no? Este tema del modelo
del estadio es repetitivo, no tiene variación e inclusive lo podemos apreciar también en las obras más audaces de la contemporaneidad, como por ejemplo en este estadio de Zaha Hadid, bueno, de la firma Zaha Hadid, eh, em, porque ya Zaha falleció de un infarto fulminante en una obra, casualmente, con apenas 60 años, 64 años, ¿no? Una gran arquitecta. Pero fíjense ustedes, independientemente de la forma, pues, ¿no? Que estábamos viendo allí, nosotros podemos identificar que se trata igualmente de una planta con la misma disposición, las mismas características y los mismos valores preponderantes que se presentan, pues, ¿no? En contraposición con otras edificaciones eh, que van variando en la medida que va avanzando el tiempo. Pues no, me disculpan que vaya y venga, pero el tema de la señal está tremendo, pues, ¿no? Entonces, fíjense, aquí igualmente estamos visualizando un estadio que, así como en la Roma antigua, recurrían a, a cerrar eso con estas telas para proteger el estadio de la insolación. Igualmente aquí Zaha Hadid adopta por una especie de membrana estructural, un poco adoptando también modelos tipológicos constructivos estructurales del arquitecto Fray Otto, que es un importante exponente de este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces hay una fusión entre el tipo que se convierte en modelo y el asunto estructural. Es decir, lo que varía básicamente es el asunto estructural, porque en la medida que pasan los años, las poblaciones crecen, los países se desarrollan y los eventos deportivos vienen teniendo una importancia fundamental en lo que es la evolución de la sociedad. Entonces, además de ser tipología, tipo, modelo, ejerce y cumple una función social. Entonces, podríamos decir que el estadio a lo largo del tiempo sí obedece a la prevalencia de los postulados, digamos, hechos por Argan, de alguna manera sustentados en la posmodernidad por Rossi, porque son edificaciones que se convierten en elementos que forman parte de la memoria colectiva y construyen además un lugar, y eso evidentemente este, como edificación, encuentro que es la única que unifica todos esos criterios, pues, ¿no? Porque si vamos a revisar otros ejemplos, aquí también voy al estadio visto desde otro extremo, también nos encontramos con la misma situación, pues una edificación insertada en medio de una urbe, rodeada, por supuesto, de un espacio para los estacionamientos, aparcamientos, es decir, ya amenidades de la modernidad que no eran requeridas en el Coliseo, pero sí, lógicamente el Coliseo se presenta como un elemento que, además de ser utilizado, es un elemento que se visualiza. Y así como se visualiza este estadio, que podríamos llamar de constructivista, siguiendo un poco la catalogación inicial que se hizo de la obra de Zaha Hadid, pues lo que varía es un poco en el aspecto formal, pero son básicamente variaciones. El esquema ovoidal, circular o semicircular no varía. Y eso también sucede en las edificaciones que están destinadas a teatro. Independientemente de la visual que pueda tener las edificaciones destinadas al teatro, por ejemplo, hacemos un poco de memoria el teatro Teresa Carreño, por fuera, bueno, es una edificación brutalista, pero por dentro la disposición de esas sillas no dista mucho de la disposición, salvando las distancias, que pudiese tener, por ejemplo, el aula magna, pues, ¿no? Entonces, curiosamente, en las edificaciones que reúnen a las personas en
en un conglomerado para observar, bien sea un espectáculo deportivo o bien sea la música, pues utilizan esta tipología, este tipo y este modelo que se repite y que además entonces inmediatamente forma parte del inconsciente colectivo, un poco mencionando a la psicología de Jung y la memoria colectiva de la que nos habla Aldo Rossi, pues, ¿no? Entonces me pareció muy interesante tenerlo como referente y tenerlo como ejemplo. Sin embargo, hay otros elementos que me pareció interesante mostrar, sobre todo en esta imagen, que es un resumen un poco de las imágenes de las edificaciones un tanto más emblemáticas de el arquitecto Rafael Moneo, que también escribió el tratado que subí allí en el portal, que por cierto habrán visto que tuve que reorganizarlo. Ya cumplí con los esquemas, finalmente me encarrilé, como quien dice, a los esquemas que necesitan ser utilizados por la universidad. Pero entonces allí encontré esa imagen que vamos a ver nuevamente ahora y justamente estaba la iglesia y había también una comparación con otras obras de Moneo, pues, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que evidentemente la iglesia no fue una aproximación afortunada, ¿no? Y el resto de estas tres edificaciones que son el ayuntamiento de Castilla, la ampliación del Museo del Prado y el Museo de Mérida, no Mérida, Venezuela, sino Mérida en España, en la población de Mérida en España, nos habla de un lenguaje completamente distinto y nos habla, ¿no?, de una coherencia ya en el trabajo de Moneo, que además de ser arquitecto, es un catedrático y escribió este trabajo On Typology, que yo se los dejé allí. Si no se los dejé, pues se lo voy a cargar para que lo revisen. Pero entonces sí vemos que al alejarse un poco del tema cívico, que en realidad el museo, un ayuntamiento y otro museo son temas que tienen que ver más con lo cívico que con lo religioso, allí él sí establece como una línea continua de trabajo y adopta elementos formales y tipológicos similares, ¿no? Pero desde el punto de vista del tipo, cada quien tiene una respuesta formal distinta, independientemente de que podemos tener una idea más o menos de que hay una lectura común en los planteamientos arquitectónicos formales que hace Moneo en estos tres ejemplos que se distancian enormemente de lo que es la catedral que ya revisamos y estudiamos en la clase anterior, ¿no? Aquí tenemos una foto de Rafael Moneo, aquí estaba un poco más joven, ya él es una persona de 80 años y más, pero hoy en día eso no es un impedimento, los arquitectos trabajamos hasta que nos morimos, como Zaha Hadid que se murió de un infarto, pero por fumar demasiado, fumaba constantemente. Entonces Moneo, además de su actividad académica, pues bueno, tiene una actividad construida importante que la pueden revisar y también su actividad teórica donde él fija y establece básicamente cuál es su criterio de aproximación hacia el tema del tipo en la arquitectura, el elemento formal, pues, ¿no? Porque lo tipológico ya sabemos que puedes tener una iglesia y te puedes tener una invasión islámica y la iglesia la van a convertir en una mezquita, pues entonces, pero sigue siendo tipológicamente la misma edificación, independientemente de que su uso varíe. Pero me pareció interesante también en viajar un poco hacia adelante en el tiempo, un poco para poner en tela de juicio el tema tipológico, y como les estaba hablando de los museos de Moneo, me me permití irme un poco hacia la deconstrucción más, o el deconstructivismo más
más puro, que yo denomino de constructivismo purista, de alguna forma, porque es el que sigue los planteamientos, digamos, de alguna manera impulsados a partir de esa exposición que se realizó en el MoMA y que reunió a arquitectos como Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, de los que recuerdo en este momento, ¿no? Y esto es la edificación del Museo Judío en Berlín, diseñado y proyectado por el arquitecto Daniel Libeskind, quien es uno de los representantes verdaderamente más audaces de la arquitectura deconstructivista, ¿no? Aquí lo tenemos a él. Hay que considerar que hasta los 50 años Libeskind no había proyectado ningún edificio, es decir, era arquitecto, era un académico y pues participaba en concursos y nunca ganó nada. Es decir, no tenía ningún tipo de estructura y se mete en este concurso de museo con la reunificación alemana que sucedió en 1989 y entonces logra ese edificio zigzagueante que se presenta allí, pero que dista también enormemente de lo que es el planteamiento del museo que uno ve convencionalmente en otras propuestas arquitectónicas, pues, ¿no? Entonces, allí sí observamos una variación importante en cuanto al tema de la tipología, porque ya el tema de la tipología del museo, pues como que no obedece a los parámetros establecidos originalmente, pues, ¿no? Sino que ya hay una disrupción en cuanto a la forma, en cuanto al concepto tipológico y en cuanto al modelo, pues, ¿no? Este es un edificio verdaderamente importante para ser el primer edificio de Libeskind. Él tuvo prácticamente que armar en semanas, como él cuenta, una oficina en Berlín porque él trabajaba con su esposa desde su casa cuando hicieron este concurso, pero realmente la edificación la estoy presentando así de manera rápida. La edificación original es este edificio que ustedes ven a mano derecha, que era la sede del Museo Judío de Berlín, y pues se le encarga a Libeskind la elaboración de este proyecto, bueno, y entonces arma esta estructura zigzagueante distribuida en varios niveles, donde además el tema de la atmósfera y la presencia del sonido y toda la espacialidad hace que el edificio se convierta en una pieza de verdad, una joya impresionante en cuanto no solamente a su carácter formal, espacial, sino a la implantación de una nueva forma de aproximarse al tema de la tipología. Y lógicamente hay también el tema de las analogías. Muchos dicen que esto es la deconstrucción o la deconstrucción del símbolo del nacionalsocialismo, que bueno, ya sabemos lo que sucedió con el Partido Nacional Socialista y el Holocausto judío, que es un poco lo que se muestra y se presenta a lo largo de las salas, las distintas salas expositivas que presenta el museo, pues, ¿no? Y cuyo final es este patio que estoy aproximando aquí, que le llaman el patio de la memoria y que es un lugar también muy bonito para finalizar el recorrido, porque luego de penetrar en todo este laberinto que, ojo, no llega a ser, no llega a aturdir, mm, porque digamos que su forma zigzagueante permite que vayas descubriendo cada evento y en cada sala, pues, lógicamente hay un homenaje a todos los que cayeron, pues, a todos los que fallecieron a causa del el holocausto, ¿no? Entonces, se le llama el patio de la memoria, ¿no? Es una manera de cruzar todo el edificio en medio de todo el caos de lo que representó este trajinar del pueblo judío por causa de la persecución del nacionalsocialismo,
pues llegas a ese espacio que es un lugar donde observas desde abajo un espacio arbolado que te llama a la calma, a la reflexión y luego pues bueno, puedes ingresar nuevamente al edificio y llegar al espacio central de reunión que está ubicado en esa cubierta translúcida que puede ser tanto el principio correcto, a la falsa calma. Muy interesante esa metáfora, Nailin. Llegas a esa falsa calma, pero es una calma que te invita a la reflexión. Cuéntame, Nailin. Es que de hecho de la forma en la que está hecho como ese pequeño bosque, vamos a decirlo así, eh, le digo que interpreta una falsa calma porque de cierta forma es para que ellos, o bueno, para que uno cuando hace el recorrido, bueno, yo no lo he hecho, obviamente lo he visto solamente por internet, pero de que represente una libertad, pero a la vez alrededor de ese bosque hay muros de concreto muy altos. Entonces es como que puedes ver el cielo, puedes sentir la libertad, las hojas verdes de los árboles, pero sabes que estás encerrado y sabes que estás atrapado y que no puedes escapar. Entonces realmente todo el recorrido se basa en hacerte sentir desesperación, esperanza, otra vez sentirte como, como todas Trágico, esas emociones que tragedia, ellos, exacto, tragedia. es trágico, Sí, sí. sentirte de un montón de emociones. Realmente todo ese recorrido tiene espacios que hay muy poca entrada de luz, es muy frío, todo es de concreto. O sea, realmente es un recorrido importante. Bueno, fíjate, si yo lo visité dos veces. Yo visité el edificio dos veces y eso que tú dices es exactamente así. Entonces, allí estamos hablando de un tema que deja lo tipológico de lado, ¿no? Y que lo mencionamos con el tema de la capilla del hermano Klaus, ¿no? Ese pequeño templo que es para un poco conmemorar la vida de un sacerdote muy importante en ese lugar en el norte de Alemania, ¿no? Pero ya que tocas el tema, allí entonces podemos enlazarnos con la idea de no solamente la memoria, ¿no? Porque fíjate tú, en el museo, lo tipológico se presenta como memoria, pero lo tipológico no se presenta como formal. Ajá, cuéntame. Sí, disculpa que le interrumpa, No, no, solamente como para enlazarlo con la idea que de hecho sobre lo que pudimos ver también con el último informe, o sea, la segunda asignación de Moneo y Rossi, que realmente ellos sí trabajan más desde la memoria de la no, ciudad, la o sea, memoria de los colectiva. rastros históricos. Este edificio, exacto, de la memoria colectiva de la sociedad, este edificio realmente trata sobre la memoria histórica de lo que pasó, pero no se refleja en la tipología. La tipología es, o sea, por lo menos en mi opinión, sale de Original. ese molde Sí, y y te crea una experiencia totalmente distinta. sí. Ahora, fíjate tú que hay algo interesante. Bueno, la imagen se fue, pero es interesante también el ejercicio para el tema de la memoria y ya con esto ya se me está ocurriendo lo que vamos a hacer para la próxima asignación, que va a ser bien interesante. Bueno, fíjate, yo analicé el tema romano, analicé el tema del estadio, y entonces les di de alguna forma una secuencia, digamos, hola Nailin, una secuencia prácticamente lineal de lo que es el desarrollo de un evento que es deportivo y que allí no ha habido tragedia, digamos, allí, bueno, aparte que ha habido unos que otros problemas en algunos estadios, pero digamos que el deporte siempre ha sido un tema de unión, de unidad. Y curiosamente, un tema que está muy alojado en la memoria, al igual que la música, por eso es que puse el ejemplo del teatro. Entonces, pareciera que todo aquello que tiene que ver con lo sublime, con una memoria que de alguna manera trasciende en el tiempo y se congela
en la tipología, en el tipo, haciéndose modelo, tiene que ver con los eventos que te tocan el alma, pues, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que son, lógicamente, el deporte, te toca el alma de la euforia, ¿ok? Y la reunión de las personas para ver una obra de teatro o un concierto en un espacio que, independientemente del box, de lo que sea por fuera, su configuración formal, la disposición espacial, tipológica, funcional, es exactamente la misma, es decir, es una especialización, pues, ¿no? Pero el tema del museo, que tú bien lo mencionas y lo analizas, tiene ese componente fundamental, pues, ¿no? Y como te digo, eh, eh, que lo viví en dos oportunidades y también en Berlín está el edificio el edificio no, el Memorial del Holocausto que lo hizo Peter Eisenman, que son todos estos bloques de concreto dispuestos unos al lado del otro. También es un museo al aire libre que consta de estos elementos, pero cuando tú vas profundizando, cuando tú vas metiéndote dentro de esa maraña de laberintos, tú empiezas a escuchar cada vez más los gritos, ¿no? De las personas, no gritándose porque estén perdidos, ¿no? Pero gritándose como diciéndote, ve, ¿para dónde estás? ¿Por dónde andas? ¿Dónde? No, no, estoy en este lugar, estoy Qué en este sitio. desesperación. El memorial del Holocausto también, junto con este edificio de Libeskind, este otro es de Peter Eisenman, y es al aire libre, pues es una plaza, realmente tú ingresas allí y, y te pierdes, pero realmente sientes la sensación, que es, para la redundancia, y con la distancia histórica y del tiempo, que pudieron haber sentido este, los judíos que iban encerrados en vagones, pues, ¿no? Hacia su destino fatal y final, ¿no? Entonces, allí en el tema de los museos, el asunto vivencial y experiencial y de sensaciones tiene mucho que ver, porque además, dentro del edificio, y ojalá puedas en alguna oportunidad ir a visitarlo, dentro del edificio de Libeskind, realmente, inclusive, tú sientes en un momento dado, eh, tú sientes una especie de angustia, ¿no? E Claro, inclusive, era lo que le estaba comentando, porque hasta por la forma en la que están puestas las luces, o sea, porque por lo que pude observar, obviamente, las luces de cierta forma te interpretan el recorrido hacia dónde tienes que ir, pero son tenues o son frías. Aparte con el material que utilizaron, creo que también hay como una parte que es como una especie de túnel que es súper sí, oscuro y tiene como correcto, chapas en el correcto, piso. las chapas en el piso, Entonces, sí, todo está diseñado para crear eco y desesperación y que te correcto, sientas correcto, encerrado. correcto. Y esas chapas en el piso están en el extremo final de la edificación, tiene una triple altura y está como metido así hacia una esquina donde tú realmente ves esas chapas y las chapas son, bueno, no sé, tendrán un diámetro Son como unos rostros, tienen una y son especie de rostro aparte. rostros de Ujú. angustia, ¿no? Rostros que están gritando. Y mira, inclusive el Y al aspecto pisarlas crea más sonido, entonces también es más. correcto, no las puedes pisar, pero eh, el solo hecho de verlas acumuladas te da un impacto y también te puedo decir que el ingreso, cuando tú ingresas a la edificación, y perdonen que nos concentremos en esto porque ya vimos
cómo la tipología puede ser secuencial hasta convertirse en modelo, pero hay casos en que no, como este, y el que le voy a montar también de Peter Eisenman. El concepto de la memoria es fundamental en la construcción de lo tipológico y del tipo. Pero te iba a decir que cuando tú ingresas por una escalera, ¿no? Que baja y llega a un espacio negro. Es decir, dentro del edificio el color negro es algo que está presente en todas partes. Negro y gris. Ese la constancia desde el punto de vista del color, pues, ¿no? Y de la construcción de la atmósfera de esa edificación, ¿ok? Ojo todos que esto es sumamente importante y me emociona porque es algo que verdaderamente tiene que ver con lo tipológico en la contemporaneidad. Esa búsqueda de transmitirte la emoción de estar en el espacio, pues es como una categoría tipológica eh, perceptual, ¿ok? Que lógicamente desprende de la posmodernidad y de la idea de la memoria colectiva que promulga y que de alguna manera nos muestra Aldo Rossi en su historia de la ciudad, pero que a lo largo del tiempo el deconstructivismo como movimiento fue haciéndolo como presente y de una forma crítica, pues, ¿no? Inclusive hay olor en el edificio, hay un olor, al menos yo lo sentí. Como fui solo, la verdad es que no tenía con quién compartir porque a la gente le aburre mucho viajar con un arquitecto y entonces Bueno, y que uno, eventualmente hasta ese mismo olor pudo ser un resultado de es, toda la experiencia. A lo mejor no tal vez estoy no lo seguro había, porque pero fue tan inmersiva. estoy seguro que fue así, porque disculpa que te interrumpa, porque además, mira, yo te digo que yo sentí vapor, yo sentí un vapor. Cuando yo ingresé al edificio, yo sentí humedad. Claro, lógico, estás bajando, estás en Alemania, digamos, estás cerca del río Spree, que, bueno, hay un nivel freático, digamos que pudo haber sido una humedad generada por la implantación del edificio y que de alguna forma entras bajando, pero por una escalera común y silvestre, digamos, ¿no? Y llegas a un lugar y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Pero lógicamente cuando uno ya termina el recorrido y se sienta en esa falsa calma, como tú la llamas, tú dices, wow, realmente, y ves todas esas monedas y nuevamente ves las vigas atravesando todo lo que es la circulación, que es prácticamente una gran escalinata que te va llevando a cada una de las salas y ves esas vigas atravesadas como lanzas, pues, ¿no? Dentro del espacio del recorrido fundamental. Y luego llegas allí y estos son como una especie de elementos de concreto donde el árbol está es arriba, ¿no? El arbusto que siembran está arriba y tú ni siquiera lo tocas, pues, ¿no? Tú lo que visualizas alrededor de esos arbustos que se mueven con el viento es como una tenue luz. Y lo mismo sucede en la plaza de la memoria del holocausto de Eisenman, pues. Hay un sentido como de que siempre estás mirando hacia arriba porque hacia los lados sabes que no vas a conseguir nada, pues no. Estás como buscando siempre la luz y la iluminación. Entonces, aquí estamos hablando del concepto tipológico como categoría proyectual que comienza con la deconstrucción y el deconstructivismo como un movimiento de vanguardia que comienza a reinterpretar y a cuestionar todo lo que ya había sido eh, edificado en cuanto a el tema museístico, ¿no? Porque la mayoría de los museos en Europa, en Estados Unidos sí se construyeron museos nuevos, pero básicamente los museos
lo que hacían era exhibir obras, pues, ¿no? Exhibir obras de artistas famosos, exhibir la colección propia del edificio. eh, y bueno, y tú hacías el recorrido y lo que te conmocionaba realmente era, bueno, ver la obra, ver un cuadro de Van Gogh, ver la Mona Lisa, la intervención, por ejemplo, de Pei en el museo con su pirámide. Simple y llanamente lo que ayudó fue a organizar la, la, las entradas, ¿no? A la Denon, Sully y Richelieu, que anteriormente se le tenía que entrar por varias calles y se armaban unas colas inmensas. Eso lo hizo Pei con la pirámide, organizando un poco también, bajando y distribuyéndose. Pues no, pero en sí lo que hizo él también fue restaurar la edificación en su estado normal y bueno, y las obras que se colocan allí, uno las ve y te conmociona la obra, pero que te conmocione el edificio es algo que yo realmente he podido experimentar con estas dos aproximaciones con las que he tenido contacto y estos dos arquitectos particularmente. Y hay otra cosa interesante, hay una cosa muy interesante, y aquí les estoy hablando a todos, por supuesto, que estuve buscando, no solo en mi memoria, de las cosas que he visto a lo largo de mi vida, por fortuna de Dios y gracias a mi padre también, que siempre me apoyó en todos estos viajes y estas cosas, pero yo no conseguí ninguna iglesia proyectada por ningún arquitecto de este movimiento. No conseguí ningún espacio memorial que estuviese vinculado a lo religioso, ¿no? Todo siempre tenía como un aspecto conmemorativo, ¿no? Todo siempre tenía un aspecto como vinculado con la reflexión. Y eso tiene mucho que ver porque la deconstrucción lo que hace es destruir los preceptos tipológicos y hacer unos nuevos, manejando con otros preceptos conceptuales como son la disrupción, como son la yuxtaposición, como son la distorsión, como son la superposición de planos, la descomposición formal. Es decir, ellos en todos los aspectos hacen una ruptura fundamental con lo que se venía entendiendo y comprendiendo como tipología en el sentido proyectual, en el sentido formal, en el sentido de modelo, porque no existe nada igual a lo que ellos venían desarrollando, pues, ¿no? Y hay que considerar que el desconstructivismo no nace así digamos que de la nada. Eso proviene de la lingüística, ¿no? Y de la filosofía de un autor de nombre Jacques Derrida, quien escribió pues una obra, eh, desarrolló una obra filosófica y lingüística donde a través de sus escritos manifestaba la manera de cómo es esa deconstrucción. Entonces, inicialmente se trató de un lenguaje escrito. Luego ese lenguaje escrito pasó a la música, ¿no? En la música conocemos la música dodecafónica, es una música que también se contrapone con lo que es el sistema de orquestación tradicional, pues, ¿no? Y bueno, luego caló rápidamente al tema museístico porque lógicamente era un tema que estaba allí permanente y que muchos, además muchos de los personajes que desarrollaron esta tendencia eran de descendencia judaica, pues, ¿no? Entonces, hay como todo un reclamo histórico que en un momento se puso de lado y quedó en el olvido, pues, ¿no? Que resurgió para que no volviésemos a cometer la misma estupidez, pero esa misma estupidez la estamos volviendo a hacer aquí, bueno, aquí no, a unos cuantos kilómetros más allá de Alemania, de Berlín, solamente separando Alemania de Polonia, ya se están tirando bombas
y ya está sucediendo nuevamente un holocausto, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que lo consideremos como elemento proyectual y de análisis para el próximo tercer informe y para el examen que vamos a hacer, pues, ¿no? Bueno, hasta aquí voy con la grabación. La misma tipología.